¿Alguna vez has sentido que Dios te invita a algo más? Su llamado es suave, arraigado en la misericordia, no en la exigencia. Dios ve cada paso que has dado y cada esperanza que tienes. Por su gran amor, Él te invita a dejar tus cargas y venir tal como eres, ahora mismo. Este es el comienzo de una nueva vida, abrazada por un Padre amoroso. La Biblia nos llama a presentarnos como sacrificios vivos, no para terminar una vida, sino para comenzar una dedicada a Dios. Ser un sacrificio vivo es ofrecerle nuestros momentos diarios, pensamientos y acciones. Es una elección consciente. Dios, esta vida que me diste, te la devuelvo a ti. Esta es la verdadera adoración, una relación, no un ritual. Significa honrar a Dios en nuestro trabajo, mostrar bondad y vivir con integridad. Cada pequeño acto de amor se convierte en parte de este sacrificio vivo. Nuestra nueva vida no es un solo gran gesto, sino 1000 pasos fieles. Este es tu primer paso hacia una vida llena de propósito, paz y gracia. El mundo grita por nuestra atención, instándonos a perseguir riqueza, poder y aprobación. Pero la Biblia nos advierte que no nos conformemos a este patrón. En cambio, se nos invita a una transformación radical, una que comienza en nuestras mentes. Dios renueva nuestro pensamiento, reemplazando la ansiedad con paz, el egoísmo con generosidad y el miedo con fe. A medida que nuestras mentes cambian, también lo hacen nuestros deseos y acciones. Comenzamos a ver la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Esta renovación diaria ocurre cuando elegimos la verdad sobre la negatividad, la oración sobre la preocupación y nos enfocamos en lo que es puro. Una mente renovada se convierte en nuestra brújula, guiándonos hacia un propósito y una alegría auténticos. Nos convertimos en originales, reflejando la luz de Dios, no copias del mundo. En Cristo, somos traídos a una familia, la Iglesia, un cuerpo con muchas partes únicas y esenciales. Cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito. La humildad es clave. Reconocemos que nuestros dones son de Dios destinados a servir a los demás, no a nosotros mismos. Nadie tiene todos los dones, dependemos el uno del otro. Algunos enseñan, algunos animan, algunos sirven en silencio. Cada rol importa. Cuando usamos nuestros dones con humildad, toda la comunidad prospera. Celebramos las fortalezas, apoyamos las debilidades y crecemos juntos. Tu don es la provisión de Dios para otra persona y el de ellos para ti. En este intercambio, encontramos alegría y pertenencia. Juntos, nos convertimos en una expresión viva del amor de Dios. El amor es el centro de nuestra nueva vida, no solo un sentimiento, sino sincero, activo y discernidor. Estamos llamados a un amor genuino que aborrece el mal y se aferra al bien. Dentro de nuestra comunidad, nos honramos unos a otros, edificándonos mutuamente. El amor no es una competencia, sino una carrera para servir y honrar más. Nos mueve a satisfacer necesidades, practicar la hospitalidad y compartir cargas. Nuestras acciones revelan el amor de Dios al mundo. Mantenemos nuestro celo, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y fieles en la oración. La esperanza nos impulsa, la paciencia nos sostiene y la oración nos conecta con Dios. El amor es un viaje de toda la vida, no una carrera corta. Este es el latido de nuestra fe, amor en acción. La vida trae desafíos y hostilidad, pero Cristo nos llama a un camino superior. Bendecimos a quienes se nos oponen, eligiendo la paz sobre la represalia. Nuestro papel es ser pacificadores, viviendo en armonía y empatía. La humildad nos mantiene lejos del orgullo y el conflicto. Cuando somos agraviados, confiamos en Dios para la justicia, liberándonos de la amargura. La Biblia insta: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto no es manipulación, sino amor genuino, venciendo el mal con el bien. La luz ahuyenta la oscuridad. El amor ahuyenta el odio. La bondad rompe el ciclo de la represalia, mostrando al mundo el camino de Dios. Este es el amor que cambia el mundo al que estamos llamados a vivir. Nuestra nueva vida se vive en el mundo real, con responsabilidades reales, incluido el respeto por la autoridad. Honramos a los líderes, pagamos lo que debemos y cumplimos con nuestros deberes cívicos, como testimonio de la bondad de Dios. Todos los mandamientos se resumen en uno: amaos unos a otros. El amor cumple la ley y guía cada acción. Preguntamos: ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer ahora mismo?
Vivimos con urgencia y esperanza dejando a un lado la oscuridad y vistiéndonos con la armadura de la luz Cristo mismo. Su carácter y gracia nos definen. Este es nuestro viaje: dejar la oscuridad atrás y entrar en la luz de un nuevo día en Él.